Hola muchachos, aquí vamos con la cápsula de probabilidad condicional para tercero medio. Les cuento un poco el objetivo que vamos a trabajar. Es el de tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. En lo particular, vamos a hablar sobre el tema de probabilidades condicionales. ¿Ya? Lo primero es, ¿qué es una probabilidad condicional? Bueno, cuando hablamos de probabilidad condicional, debemos entender que es la probabilidad de que algo ocurra o que ocurra un suceso A condicionada a otro suceso B. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En un ejemplo muy simple. Por ejemplo, podría decir la probabilidad de que me saque el quino si es que mi mamá ya se sacó el quino. ¿Ya? Eso es un ejemplo muy básico, pero tiene que ver con esa condicionalidad de que haya ocurrido otra cosa. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que me rompa la nariz si Juanito me acaba de pegar un puñetazo? eh, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Por eso se escribe de la siguiente manera, se escribe así, ¿ya? Donde estoy diciendo cuál es la probabilidad de que ocurra A, siendo que B ya ocurrió, ¿ya? Eh, Hay que saber qué es lo que es A y B, en lo particular, ¿no es cierto? Y eso se calcula de esta forma. En este caso, se calcula la probabilidad de que A y B ocurran juntas y se divida por la probabilidad de que ocurra B. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esto? La verdad es que se entiende mucho más fácil haciendo un ejemplo. ¿Ya? Haciendo un ejemplo. Lo que sí hay que entender es que este diagrama de B en teoría de conjuntos nos sirve un poco para poder determinar esto, para por si alguien está muy perdido. Nosotros sabemos que la probabilidad de que ocurra un evento A corresponde a un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, la probabilidad de obtener un dado, un 3, es esta, es una de 6, ¿ya? Y aquí estaría el 3 nomás. Y aquí estaría la probabilidad de que salga otra probabilidad relacionada también con el dado, ¿ya? La intersección es este símbolo que está aquí, es este punto que está acá, ¿ya? Entonces aquí está la probabilidad de que ocurran las dos cosas. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 3? Y esta es la probabilidad de que salga un número impar. Si te das cuenta, aquí estaría el 3 directamente aquí. Y aquí estaría el 1, el 3 y el 5. ¿Ya? Porque A es la probabilidad de que salga un número 3, que es una sola, que salga el 3. Y la probabilidad B, que es que salga un número impar, sería el 1, el 3 y el 5. Serían 3 veces, ¿no? 3 posibilidades, 3 de 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, colocaría el 1 aquí, el 3 acá y el 5 acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga yo un número 3 y además sea impar? Es solamente una. ¿Cuál? Es que salga un 3, ¿ya? Precisamente es esa, ¿ya? Si te das cuenta, estoy cumpliendo las dos condiciones, la probabilidad de A y la probabilidad de B, ¿ya? Un ejemplo muy simple puede ser este. ¿Cuál es te dan la probabilidad ya? Te dan la probabilidad de un suceso A, que es 0.6, o sea, un 60%. Te dan la probabilidad de que ocurra un evento B, que sería el 0.4 o 40%. Y te dan la probabilidad de que ocurra A y B a la vez, que sería un 0.18, o sea, un 18%. Entonces te piden calcular la probabilidad de A si es que ya sucedió B, o condicionada por el suceso de B. Entonces, solamente el A está resuelto acá y vamos a ver cómo sería. Recuerde que la fórmula es la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo, o sea que A y B ocurran, dividido por la probabilidad de B, que es el condicionante. ¿Ya? Recuerde que esta es la probabilidad de A sabiendo que B ya ocurrió. ¿Ya? Entonces se calcula de esa forma. En este caso, como ya me dan todos los valores, me queda simplemente que el 0.18 se divide por el 0.4 y eso me da 0.45, que equivale a un 45%. Recuerden que por ahí hemos recordado la diferencia o cómo transformar de decimal a porcentaje y de porcentaje a decimal. Eh, es muy simple este ejemplo porque la verdad es que te dan todos los valores directamente, están de forma explícita planteados ahí. De hecho, no sabemos ni siquiera cuál es la probabilidad A y la probabilidad B, sino que te dan los puros números. ¿Ya? Pero aquí hay un ejemplo un poquito más
más real, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, dice, el 76% de los estudiantes de ingeniería civil han aprobado resistencia de materiales, ¿ya? Ese es un tema relacionado con mecánica, con ingeniería mecánica, ¿ya? El 45% aprobaron estática. Además, el 30% aprobaron resistencia a materiales y estática, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, si lo vemos, esos datos que están ahí me están diciendo que el 76% está aquí, que aprobó resistencia a materiales, ¿era? Sí, el 76% resistencia a materiales. El 45% estática. Y hay un 30% que aprobaron los dos. Por ejemplo, el 30% debería estar acá. Por lo tanto, del círculo azul, que era el 76, debería quedar solamente el 46 fuera acá porque el 30 se fue para acá. ¿No es cierto? Hay que hacer esa diferencia. Pero en el fondo es eso. O sea, si todo esto azul sería el 76%. Todo esto correspondería al 40 y tanto que dijeron. Y el 30, que sería que los que aprobaron los dos, estaría aquí. Por eso es la intersección de los dos. Aprobaron tanto el azul como el violeta. ¿Ya? O el rosadito. Entonces, vamos a trabajar con dos eventos. Aprobar resistencia a materiales y aprobar estática. ¿Ya? Entonces, el evento A sería aprobar la resistencia a materiales. La probabilidad de que ocurra A, o sea, aprobar resistencia a materiales, es un 76%, porque ya lo dijeron. La probabilidad de que ocurra de aprobar estática, ya la dijeron, que es 45%. Y la probabilidad de que aprobar las dos, A y B, sería la intersección, por lo tanto sería el 30%. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad, dice acá, de haber aprobado, o sea, ya aprobó resistencia a materiales, o sea, ya aprobó A? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar también B? Por lo tanto, lo que estoy calculando aquí es la probabilidad de aprobar B, siendo que ya aprobé A. ¿Viste? Que aquí está la condicionalidad. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar estática si ya aprobé resistencia a materiales? ¿Ya? Por lo tanto, si lo vemos con la formulita, recordemos que era la probabilidad de que ocurra B y A, dividido por la probabilidad condicional, que sería, o la condición, que sería la probabilidad de A. ¿Ya? Todos los datos ya los tengo, lo importante era poder traspasar de aquí a la nomenclatura común, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí tendría que ir el 30% y acá abajo la probabilidad de A, que era resistencia a materiales, así que va al 76%. Si yo divido esto, en este caso aquí lo que hicieron es simplificar por 3, por 2, ¿no es cierto? La mitad de 30 es 15 y la mitad de 76 es 38. Si yo divido esto me da 0.3947, eso en porcentaje sería 39,47%. ¿Ya? Recuerden que siempre nos quedamos con dos decimales y ponemos la coma para el porcentaje, porque hay que dividir por 100. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de aprobar estática, siendo que ya aprobé resistencia a materiales, correspondería a un 39,47%. ¿Ya? Hay un punto que es importante y me voy a saltar al final de esta presentación porque hay algo que por favor no hay que olvidar, lo voy a plantear al tiro. Que la probabilidad no quiere ser, no es un hecho factible. ¿Eh? Recuerden que las probabilidades son probabilidades, no son hechos que están como tal. O sea, si yo tengo probabilidad del 90% a ganar un partido de fútbol, no quiere decir que voy a ganar. ¿Ya? Tengo muchas posibilidades de ganar, pero no quiere decir que gané. ¿Ya? Eso tiene que quedar muy claro. ¿Ya? La probabilidad no es algo que sea completamente exacto en sí. ¿Ya? La probabilidad se miden en números o en porcentajes. ¿Ya? Un evento imposible es una probabilidad 0 o 0%, y una probabilidad de un evento seguro, algo que sí o sí va a ocurrir, es la probabilidad 1 o 100%. Va a depender de si lo hacemos numéricamente o por porcentaje. Por lo tanto, la probabilidad de que salga un número 7 al lanzar un dado es 0, porque no existe el 7 en el dado. Por eso es un evento imposible. ¿Ya? Pero en cambio la probabilidad de que salga un número entre 1 y 6 al lanzar un dado es 1, porque de seguro va a salir un número entre 1 y 6. No hay otra posibilidad. ¿Ya? Por eso es un evento, la probabilidad es 1 o 100%, dependiendo cómo lo veamos. ¿Ya? La probabilidad de que salga un par al lanzar un dado es 3 opciones de 6, o sea 3 de 6, ¿no es cierto? Número par. Tengo 3 pares en 6 números.
Si lo simplifico por 3, me da 1 y me da 2. Y un medio es 0.5. Ahí estaría numéricamente. Y en porcentaje sería 50%. ¿Ya? Recuerden que aquí hay que dividir. 1 dividido 2 o 3 dividido 6 me va a dar este resultado sí o sí. ¿Ya? Así que eso no es indispensable no olvidarlo. Por lo tanto, para el caso del ejemplo que vimos acá, si tú entregas tu resultado como número, viste que está entre 0 y 1, estaría bien igual. ¿Ya? Tienes que decir que la probabilidad es tanto. Pero lo común es hablar en porcentaje porque es más fácil de identificar, es más fácil de analizar para las personas comunes. Hablar en porcentaje, un 39.47% dice, estoy cercano a la mitad, ¿no es cierto? Al 50% tengo hartas probabilidades de aprobar. ¿Ya? ¿Cuáles son los casos que vamos a hacer? En este caso, recuerden que estamos con el tema de fiestas patrias o identidad nacional, así que hay un jugadores de Rayuela, ¿ya? El equipo se llama Guerreros del Fortín y analizan la conveniencia de incluir o no a 2 jugadores como pareja principal de su torneo, ¿ya? Con Jorge en el equipo han ganado 70% de los partidos jugados, aunque solo el 30% los gana jugando en parejas, ¿ya? Aquí juegan de grupo y todo. Hay diferentes formas de jugarlo, así que aquí hay un dato que está sobrando, hay que identificar cuál es, ¿ya? Con Alejandro en el equipo han ganado el 50% de los partidos jugados y con Bastián han ganado el 60% de los partidos jugados. Aquí yo les pego una ayudita y les hice un diagrama de Venn indicando básicamente la información. Me dicen que Jorge gana el 70% de sus partidos, pero el 30% jugando en pareja. Aquí nos interesa la parte en pareja, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el punto de intersección, ¿ya? Y Alejandro gana el 50% de sus partidos, o sea, hay que dejar el 30 ahí y el 20 acá para hacer sus 50, ¿ya? Ahí está el de Bastián con 60, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de ganar de Jorge incluyendo a Alejandro en el equipo? O sea, lo que voy a obtener es lo que quiero calcular es la probabilidad que gane Jorge, siendo que Alejandro ya está en el equipo, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener que aplicar mi formulita, ¿no es cierto? Y buscar aquí la probabilidad de la intersección, que ya sabemos cuál es, que era un 30%, dividido por la probabilidad de Alejandro, que era Alejandro, que en este caso era un 50%, y lo mismo para el otro caso, que en este caso ya sería 60%. Es aplicar la fórmula nomás. Estamos claros de que probablemente, ¿no es cierto?, Bastián, si gana el 60% de sus partidos, evidentemente va a tener mejor porcentaje, pero queremos calcular la probabilidad igual, ¿ya? Es solamente hay que seguir la fórmula. En este caso aquí con este diagrama ustedes ya saben cuál es la probabilidad de que ocurra, de que gane Jorge y Alejandro, ¿no es cierto? Ya está ahí, ya se ve aquí en el gráfico que es el 30%. Entonces lo otro sería es variar el valor del 50 y del 60% en la fórmula o en la división en realidad para poder hacer el cálculo. Es muy simple, es muy simple. El caso 2 se parece más al ejercicio de los ramos, ¿no es cierto?, que están aprobando, porque es un conjunto de cueca. ¿Cuál es la probabilidad de ganar en sus 2 categorías? Con Camila en el equipo ha ganado 9 de 10 competencias en las que ha participado en cueca criolla. Javiera en el equipo ha ganado 4 de 8 competencias en las que ha participado en cueca campesina. Y con Felipe en el equipo han ganado 7 de las 12 competencias en las que ha participado en cueca chilota, ¿ya? La probabilidad que gane Camila y también Javier es del 60%. En cambio, la probabilidad que gane Camila y también Felipe es del 40%. O sea, que ganen ellos dos, tenemos un 60%. Que ganen ellos dos, sería un 40%. Cuando yo digo y, estoy hablando de la intersección, estoy hablando de este punto que está aquí, de este punto que está acá. Así que ese valor que estoy dando es el de la intersección, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro. El torpedito, la clave es el famoso y. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de ganar de Javier si se sabe que Camila ya ganó? O sea, la probabilidad de que gane Javier y Camila, ¿cuál es? La dijimos arriba, dividido la probabilidad de que gane Camila, ¿ya? Para el caso de la probabilidad de que gane Felipe, si se sabe que Camila ya ganó, tiene que ser la probabilidad de que gane Felipe y Camila, que la dimos arriba, dividido la probabilidad de que gane Camila. Y la probabilidad de ganar de Camila si Felipe ya ganó, ¿ya? Es la probabilidad de que gane Felipe y Camila, que ya la entregamos, está como dato acá arriba, dividido por la probabilidad de que gane Felipe. ¿Cuál es la diferencia? De que por este lado tengo porcentajes y acá arriba no tengo porcentajes. Aquí tengo el 9 de 10, 4 de 8, 7 de 12. Así que es indispensable de que aquí como tenía 3 de 6, hagan la división de esos números
del 9 y 10, 4 y 8 y 7 y 12 para poder calcular, tener el valor de porcentaje. ¿Ya? Ese es el cambio que deben hacer.